Buenas tardes, una edición más de Sin Vuelta Seca a través de Unicanal. El placer por estar con ustedes hoy en esta jornada previa también al Sudamericano Sub-17 que se va a vivir a través de la RPC Unicanal Radio 1650 y el partido de la selección absoluta a partir de las 22. Por eso y por lo tanto solicito a mis compañeros por favor que se ubiquen como corresponde con los colores patrios. Felipe, por favor. Yo en el medio, ¿verdad? Cuidado. ¿Tu celular? Sí. Siempre Ahí quise está. quitarte las sillas, Felipe. Ahí Muy está, bien. Le pedí que lo hagan en la previa, pero no aceptaron. Ahí No, también. yo no escuché el pedido, Felipe, no te discúlpame. caigas. Pedro, el micrófono, tenés que prender tu micrófono, Pedro. Sí, pues, si no, ¿Qué no tal? estamos Estamos ahí. escuchando. Muy bien. Ahí está, Muy rojo, bien. blanco y Ahora azul voy. como corresponde. Y vamos a la selección paraguaya hoy frente Claro a que sí. Argentina. Bueno, Mariana, ¿cómo Falta el estás? escudo, Felipe. Sí, ¿verdad? Así- Acá. Bien, ¿cómo estás? Pero Toto? Un tatuaje saludo muy a bien. toda la audiencia. Todo Un muy bien. tatuaje del escudo, ¿no? No, vale no, la pena, mejor no. Horario de protección a menor todavía. No, por favor. Nos pidieron no mandar la pantalla en negro. Bueno. Eh, Ah, ¿Qué tal, muy Toto? simpático, Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, Qué tenemos raro que- tenerte de esa ¿Verdad? cercanía, Y ¿eh? este era mi lugar antes, ¿te acuerdas? Después, años seguí. No. Eso. ¿Cómo pico? No. No, y después decidieron, ¿cómo se llama? Trasladarte, Buscarnos. tipo. Claro. Te van ahí. Bueno, Sí. está bien. Felipe. Hola, Equitativamente. bien, bien. ¿Todo Me bien? siento distante, Toto. No, pero esto fue Toto, volvé. consensuado, adrede, pero agregue. Volvé, Toto. ¿Qué fue esto? ¿Consensuado o no? Espiritual mi rojo. Yo ¿No estoy te en el llegó, mismo- no te llegó el memo? Estoy en el mismo grupo, yo no. Tú tenías que ser el portabandera. Claro. El mástil. Sí. Tipo, tenías que tener rojo, blanco, azul, todo el mundo. Tenía que venir con la cara con el escudo. Con el Sí, escudo. ¡Pum! no, Te sí, ponía no, ahí. él va a llevar el mástil y dice. O si quieren, no sé, el gorro frío. Ah, sí, dale. Les pido que paren porque La palma y estamos el en olivo. horario. Basta ya. Sí. Sí, señor. Bueno. ¿Ustedes sabían que nuestros escudos patrios, bueno, en realidad hay calles en el microcentro que llevan el nombre de los... De parte del de parte del de- escudo, del sí, señor. escudo, ¿sí? Claro. Palma, Estrella, Oliva, esas cosas que aprendí hace 2 semanas. Estoy como, Sí. estoy como loco. Lo No, tuyo, mentira. ¿eh? No, aprendí hace más tiempo. Pero digo, estoy como loco. Mira, Toto, contándole a todo el hablando mundo. del centro, vete El- un consejo el para... cero, el cero también está ahí en el centro, ¿no? Sí, Sí, un, sí, un cerca del- ¿Qué tenían en el consejito para mercado? mañana. O sea, la Pero gente es no- mañana. Sí. Porque sí, viste sí. que ayer era Sí, hoy, no, hoy, al final. no, Pero mañana. lo de mañana va a ser más intenso, así que Mañana la llega gente que más. vaya, tenga que venir al centro a la mañana en algún momento, hágalo por la costanera, que es el único acceso que va a tener vamos a tener aquellos que tenemos que venir al centro en algún Y que momento lo de la haga mañana. temprano, más temprano que de costumbre. Porque si Idealmente, no, eso va a idealmente, ser- porque se va a cargar mucho la costanera, todos van a venir por ahí, ¿verdad? Hagan digamos, la avenida hasta Artigas, o si querés, el General Santos o la anterior, si querés hacer la parte de más acceso norte, como la costanera norte, pero vengan por la costanera. Vos sabés que Es lo que les queda. De hecho, va a estar como hoy, porque hoy el dispositivo de seguridad ya un poco se preveía que iba a llegar el GURES hoy y que incluso el acto central iban a hacer a la mañana, ahora van a hacer a las 19 horas, tengo entendido. Pero mañana sí, mañana va a llegar más gente, se van a instalar más gente ahí en la plaza, va a seguir el dispositivo de seguridad y las calles van a estar también, van a estar El cerradas. problema en Porque el va a haber tránsito mañana de- más gente. El Lo problema que en el pasa- tránsito no. de hoy, perdón, quería puntualizar esto. Los problemas de los inconvenientes, retrasos que Sí. se dieron, fueron por el operativo de seguridad. Sí, Claro. todavía no fue O sea, por, digamos, por los manifestantes. mañana es el operativo de seguridad Más la más gente. manifestaciones. Sí. Lo que pasa, con respecto a lo que decía Pedro nomás, lo que pasa con la coordinadora intersectorial, tiene la característica de ellos de hacer piquetes puntuales en algunas Exacto. esquinas. Y como le está contando a la policía, no le cuentan hasta ahora, y la policía tampoco tiene forma por la pinta de sacar la información, hay esquinas donde ellos de repente va a estar llegando, vos no está ni siquiera tapada la esquina, ni siquiera está Sí, cerrada sí. la calle, y vos le van a encontrar con un piquete. Entonces, sí. Entonces va a ser un problema, ¿verdad? Y ¿Qué? bueno, esto Porque va a pueden hacer ser. piquete inclusive por fuera del área protegida, digamos, ¿verdad? Todo el área de seguridad. Claro que hicieron. en realidad lo que va a hacer es ampliar el radio de inconvenientes, ¿verdad? O sea, Claro, claro. Pues te digo. Esto va a ser Es mañana. Ya impredecible, además, pues. ya Perdón. además luego estaría, digo, volver a debatir el derecho de los terceros y el derecho de la sí, manifestación, la que va a surgir sin Totalmente. duda alguna otra vez mañana, pero eso es lo que se Pero da, ¿verdad? vale puntualizar un tema como particular. Porque las dos marchas se dan con diferencia, o las dos Una manifestaciones se semana dan de diferencia. con semanas de diferencia. Sí. Cuando tenemos la Federación Nacional Campesina que trae sus reivindicaciones, lo hace durante todo el año, genera inconvenientes en el tránsito porque lo hace, digamos, se cierran calles y avenidas porque ellos realizan la marcha Hay y algunas lo hacen, diferencias. pero y a lo que quería marcar es, lo hacen con anticipación, mostrando un avisan con itinerario, mostrando, digamos, cuáles van a ser las reivindicaciones antes de llegar, incluso porque lo hacen no solamente como una cuestión
simbólica, sino para demostrar también, digamos, la capacidad de Pero movilización que aparte pueden tener. el espíritu, Toto, es decir, ellos marchan Claro. y se va cerrando, digamos, acompañado Y de es la que a marcha. No es eso- que cierran, entran, Correcto. cierran otra vez. Es que a eso quería ir. Cuando hablamos de los Un poco derechos de los diferente. terceros, siempre se ven afectados cuando hay algún Sí. tipo de manifestación. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, este tipo de cosas en donde uno tiene cierta previsión acerca de una movilización y se puede movilizar a la par para cumplir con sus actividades. Lo de mañana, mucha suerte para todos los que están viendo Permite que el la programa Tienen que venir policía, al centro, ¿verdad? lo de la federación permitió que la policía o la municipalidad de Asunción marquen 24 o 48 horas antes ya unos mapitas con opciones de Claro. alternativas de calle. Y Ahora se no mantiene tenés la nada. seguridad de todas las personas. Porque Sí, hay que claro. mencionar de todas las personas. Hoy, en Ñemby, una mujer atacó a una oficial de tránsito Sí. y tenemos antecedentes de lo ocurrido el año pasado. Cuando lo arrastró. Y ahora, ¿verdad? Tenemos antecedentes de lo ocurrido el año pasado en el centro, en donde se tomaban campesinos, líderes de la coordinadora intersectorial con personas que querían transitar. Con civiles, digamos, Con ciudadanos. civiles, o sea, si pasó con una agencia de tránsito en Ñemby hoy, imagínate lo que hace mañana con alguien que quiera llegar al trabajo. Hoy estaba cerrado por vía independiente desde Yegros incluso, Desde hasta Yegros, sí. Colón casi. Y lo de la costanera, bueno, háganlo Es- con tiempo, porque uno va a ser uno de los pocos ingresos relativamente fluidos, y otro hay obras sobre la calle Carlos También. Antonio López. Sí, También. Entonces, sobre Colón, perdón. Sobre Colón hay obras, entonces igual va a estar complicado. Complicado. Así que para ustedes mucha suerte, ¿verdad? Esperemos que no haya ninguna urgencia mañana, que no tenga que transitar alguna ambulancia, por ejemplo, que ya ha Y sucedido. ¿verdad? esperemos que garanticen también la Que garanticen posibilidad el de que- desplazamiento, ¿no? de que Claro, se que pueda- le Eso. dejen pasar, Sí, claro. claro. Bueno, mucho Gregre para decir Gregorio, está nuestro número de teléfono más abajo Ahí está. para que puedan escribir su mensaje. Vamos a hablar del tema tributario. Sí, señor. ¿Está el paquete o no está? ¿Se Está va a el entregar o no? paquete. ¿Es un paquete o es un...? Supuestamente se iba a Paquetón. entregar esta semana, dicen, pero pasaron para fin de mes. Bueno, y se sigue hablando, se ¿Y sigue fin de discutiendo de la cuestión y queremos analizarlo también hoy aquí en el programa. Y preguntó ayer Mariana primero. No. no, me tocó a mí ayer. Vos arrancaste. Sí. Bueno, Muy que pregunte bien. Mariana, Pedro y importa. Felipe. Dios mío, están los dos. No, al contrario. Bueno, No, vamos te a hacemos saludar la a nuestros precisión, invitados. ¿no? Pasa que se Enrique, cambió el orden y... Por favor. te mareaste nomás. No te mareaste nomás. Cambiaste. Por vos. favor, nada. Viste, nos cambiamos el lugar y ya te fuiste todo. Te fuiste todo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Y arrancar ya, pues, si no me quedo acá con la bandera paraguaya. Encantado quiero nuevamente de estar acá en el vencer programa. o morir. Ya vamos a ir con la pregunta directamente en un rato, doctor. Doctor Ramírez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer de estar con usted y con esta distinguida Bueno, audiencia. ¿dispuesto a recibir ya las preguntas? Totalmente. Bueno, ustedes no son culpables de nada, así que no se preocupen. ¿eh? Mariana, Pedro y Felipe. Bueno, me gustaría iniciar, digamos, con Rubén para plantear un poco el tema ¿Con para la Enrique? audiencia, ¿verdad? No, con Rubén García, ¿sí? Con Enrique. Lo que pasa es que los dos Rubén son Rubén Ramírez. Ramírez, tienes razón. Sí. Sí, perdón. Bueno, con el señor, para plantear un poco el escenario, digamos, para la audiencia y luego ir debatiendo sobre eso. Nosotros aquí en el programa ya hemos tratado el tema de la reforma tributaria, hemos hablado incluso con el viceministro de la SED, con Fabián García. Es Fabián decir, Domínguez. Fabián Domínguez, estoy yo hoy con los nombres, Sí, ¿verdad? está En con los diferentes apellidos. ocasiones. Y tenemos como un antecedente, pero se han dado reuniones en este tiempo y nos gustaría saber un poco, bueno, cuál es la situación y sobre todo cuál es la postura de ustedes. Bueno, nosotros somos integrantes de una mesa técnica donde discutimos, como su nombre lo dice, básicamente cuestiones técnicas. Después hay una mesa un poco más grande que le llamamos nosotros la mesa política, ¿verdad? Donde después se reúnen y se deciden las cuestiones políticas, hablamos de política fiscal o política tributaria. Nosotros estamos en la última fase de tener un borrador que finalmente va a ser puesto el borrador a consideración de esta mesa más grande y al ministro de Hacienda, que son los que van a presentar eso, porque al final es un proyecto del Ministerio de Hacienda con la colaboración de los sectores empresariales y profesionales para presentar el proyecto de reforma tributaria. Entonces todavía estamos con algunas cuestiones que están pendientes de definición. Hay cuestiones que están pendientes de definición y lamento decirle que probablemente las cuestiones más urgentes hoy en día todavía no están resueltas. Por ejemplo, las tasas. Las tasas en el selectivo al consumo, hay un proyecto, unas tasas máximas, ¿verdad? Y unas tasas mínimas, ¿verdad? Que finalmente el legislativo va a establecer eso y le va a facultar al Ejecutivo para que resuelva sobre esas tasas. Otro tema que también preocupa mucho a las personas es la renta personal. Sí. Estamos manejando básicamente, repito, siempre es la respuesta siempre es provisoria, la posición es provisoria porque hay todavía otras instancias de decisión Claro. antes de que eso se lleve al Parlamento Nacional. Pero Estamos hoy, barajando digamos. básicamente, podrían ser 3 tasas, 6, 8 y 10. ¿Sí? Estamos pensando que el monto mínimo a partir del cual uno debería ingresar
como contribuyentes, lo cual no significa necesariamente que tengan que pagar los impuestos, simplemente tienen que inscribirse Claro. y cumplir unas formalidades. Estamos hablando de una base de 80 millones de guaraní más o menos, ¿verdad? Entonces, a partir de ese monto hacia arriba, uno debería cumplir las obligaciones formales. Estamos hablando con respecto a la renta empresarial en unificar lo que se conocía antes como el IRASIS y el IRAGRO, hoy unificar en un único impuesto que lo llamaríamos básicamente impuesto a las rentas empresariales, el IRE. Tenemos el IVA que no sufre grandes modificaciones, se mantienen las tasas diferenciadas, por lo menos es el proyecto, las tasas del 5 y del 10%. Básicamente ese es el esquema de cómo estamos manejando hoy. A ver, la perdón, para reforma. precisar nomás, ya paso ahí. Sí. Eso sería como lo que está consensuado. Y lo demás, el tema de los números, es lo que, o las tasas o los porcentajes. Sí, sí, lo que está acordado en términos generales. A veces hablar Ok. de consenso en cuestiones tributarias no siempre No están tanto, así, claro. ¿verdad? Pero por lo menos hay posiciones mayoritarias Ok. sobre esto que se va a presentar. Ok. Que se puede mejorar, pero pensamos por lo menos lo que estamos en la mesa que cubre las necesidades hoy de una reforma tributaria, ¿verdad? Pedro, antes Claro. que Mariana pase. Sí, rápido antes. No, el tema es el siguiente. Cuando se comenzó a hablar de la reforma tributaria, había como un compromiso por parte del Estado, del gobierno, de, por un lado, presentar la reforma tributaria y, por otro lado, también un plan de mejoramiento de gastos. Este segundo ítem todavía no se ha cumplido. Sí se está avanzando y rápidamente en el tema de la reforma. ¿Qué pasa con el tema del mejoramiento de gastos? Porque, uno, eso. Dos, la ampliación de la base impositiva. Todas esas cuestiones se siguen discutiendo y se están, tengo entendido, pidiendo que se tomen medidas con respecto. ¿Cuál es, en este plan de reforma tributaria, además de estas modificaciones que estabas diciendo, se prevé esas dos cuestiones, mejoramiento del gasto y también la ampliación de la base impositiva? Sí, con respecto al gasto, hay otra comisión que trabaja en el gasto. Nosotros pero no todavía somos- no se expidió, claro. Nosotros no somos parte de esa comisión, nosotros trabajamos de manera autónoma. Bueno. A nosotros nos dieron más o menos un plazo en el que debíamos Claro. terminar todo este trabajo y creo que estamos llegando a ese plazo. O sea, tenemos la preocupación como ciudadanos de que hay que mejorar la calidad del gasto público, ¿verdad? Claro. Pero nosotros no tenemos participación en eso y tampoco somos gobierno para decidir en qué momento se envía uno u otro proyecto, ¿verdad? Entonces nosotros nos concentramos exclusivamente al gasto. Con respecto a la base, sí, en algunos casos hay que aumentar la base de contribuyentes, hay que establecer reglas más claras con respecto a ciertos tipos de negocios que no estaban contemplados en la legislación anterior. La economía digital, la tributación a la economía digital es muy importante contemplar en una reforma que tiene una proyección o un universo de 10, 15 o 20 años, ¿verdad? Entonces, la ley 125 original viene del año 91-92. Han pasado muchas cosas y la forma de hacer negocio hoy ha cambiado en el mundo. Entonces, hoy ya se habla de la tributación digital. Entonces, cuando hablamos de tributación digital, hablamos obviamente de ampliación de base. Pero también hay cuestiones técnicas que favorecen a los empresarios que no se menciona en la mesa. Por ejemplo, se van a considerar la compensación de las pérdidas fiscales. Eso quiere decir, hablando en términos bien simples, que las pérdidas que tuve en años anteriores me van a permitir deducir antes de terminar el impuesto a pagar este año. Quiero ser bastante didáctico en ese sentido, ¿verdad? Cosa que no lo teníamos en el IRASIS. El IRASIS, si perdiste el año pasado y ganaste este año, pagas el impuesto por lo que ganaste este año. Esa es una figura muy importante porque es lo que ocurre en todos los países y como que también garantiza la inversión, porque cuando inician un proceso de inversión, los primeros años casi siempre Claro. son de Sí. pérdida. Entonces, el régimen que estamos planteando es que esas pérdidas que se generan en años anteriores Deducibles. se permitan trasladarlo hacia el futuro, digamos, hasta agotar y bajo una base técnica que Claro. estamos ajustando. Rubén, ¿no hay consenso con los gremios, entre los gremios y lo que presentado por el Ejecutivo, lo que se va a presentar? Nosotros estamos llamando la atención sobre algunos aspectos vinculados con esta reforma. En primer lugar, un poco de historia. Hubo una iniciativa del legislativo en aplicar impuestos a distintos sectores de manera independiente. El impuesto a las bebidas con alcohol, el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto al tabaco. Y aplaudimos la iniciativa del Ejecutivo de plantear una reforma fiscal. Y nuestra interpretación es que la reforma fiscal, es decir, la política fiscal es para nosotros el fundamento no solamente de la sostenibilidad y de la estabilidad macroeconómica, sino que también del impacto que tiene
en el funcionamiento de la economía y de la microeconomía particularmente. A partir de allí, nuestra visión es que son cuestiones en las que la política fiscal no solamente ve la recaudación, sino que también la erogación, los gastos. Y si se habla de una reforma estructural de ello, es fundamental que conversemos sobre todo lo que representa a qué va a ser destinado una recaudación que se pretende incrementar por una parte. Porque si no, no tiene sentido una reforma fiscal. Claro. En ese contexto, lo que nosotros apuntamos es que haya una mejora sustantiva del gasto. Porque hoy día el 97% del presupuesto va a gastos rígidos. De ese 97, el 93% está destinado a salario. Por lo tanto, nuestro país necesita imperiosamente mejorar el destino de esos recursos orientados, uno, a la estabilidad de la política fiscal. La ley de responsabilidad fiscal es fundamental y celebramos el equilibrio macroeconómico que viene llevando adelante nuestro país desde hace 15 años y este gobierno ha manifestado y demostrado el empeño que tiene en este sentido. Pero es fundamental abordar la cuestión vinculada con el gasto debido a que nuestras necesidades apuntan a mejorar la infraestructura social, la infraestructura física, la infraestructura legal e institucional de nuestro país. Lo que se refiere a social, necesitamos mejorar salud, necesitamos mejorar educación, no solamente la infraestructura física, hospitales, escuelas, colegios, sino también la infraestructura del conocimiento, de la tecnología que hace a esto. Necesitamos mejorar la infraestructura física que se refiere a las carreteras, a los puentes, etc. Necesitamos mejorar también la seguridad jurídica, es decir, una serie de reformas que tienen que ser abordadas con recursos. Entonces, es allí donde apuntamos de que la discusión tiene que ser integral para hablar de una reforma fiscal. Segundo, lo que estamos señalando es que es fundamental de que se amplíe la base tributaria. Nosotros tenemos que trabajar sustantivamente sobre la elusión y la evasión fiscal. Aquellos empresarios que no pagan sus tributos, que no cumplen con el Instituto de Previsión Social, que no están respondiendo a sus deberes ciudadanos de honrar con esto, tienen que tener consecuencias. Es decir, siempre alentamos que el impuesto, que es imposición y que genera un compromiso del Estado con su sociedad, con la nación, tiene que también generar costos que sean muy elevados para los que eluden y evaden. Tiene que ser mucho más caro eludir y evadir que pagar los tributos. Y esa impunidad e inmunidad que se ve muchas veces, Ahora la inversa. ahora lo que necesitamos es que hayan condiciones para que estas personas que eludan, que evaden, y eso es de una magnitud sustantiva. Estamos hablando que el 40% de la economía es informal, si no es más. Estamos hablando que solamente el 10% de la población económicamente activa financia el 90% del presupuesto. Estamos hablando de que quienes no pagan son los que más exigen respecto de las políticas públicas. Y que como mucho es haga y después ponga a hacer regla. Claro, tipo la ANDE. Entonces, Claro. Pague y después reclame. Entonces, lo que apuntamos es a que haya, digamos que, una fórmula, y creo que la Subsecretaría de Estado de Tributación ha avanzado en materia tecnológica con el Marangatú 2, con el programa ahora de la factura electrónica, pero también creemos que no es suficiente. Cualquiera de nosotros que va a una tienda, a un, inclusive supermercado, a un restaurante, lo primero que nos preguntan es, ¿con factura o sin factura? Factura. Entonces, lo que apuntamos allí es que haya directamente una emisión del ticket y que sirva como
respaldo al gasto que uno generó como descuento. Y le decís factura, ¿puede esperar, señor, ahí? Exacto. Al costado, Ay, en no, esa no. fila más larga que es. Pero sí, vamos a puede hacer, ser que todavía te un pregunten. cortecito Sí, para porque quiero hacer, quedarte sin- quiero hacer sí. una precisión sobre ese tema a la vuelta del corte, sin Sí. problema. Vamos a hablar para poder ampliar, porque si no nos quedamos sin tiempo y acá arriba me están volviendo loco. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Sí, vamos a hablar de Foresight. Traslada de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctese con nosotros a los números de teléfono que por supuesto ya están en pantalla. ¿Sí? 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Pausa y volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Coffee sensation. Y venía a Bristol en el Huawei Week y aprovecha las mega ofertas a precios increíbles, descuentos de hasta el 50% en todos los productos de la marca Huawei, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas: celular Huawei Mate 10, precio normal, 18 cuotas de 465.000 guaraníes, y ahora el precio Huawei Week, 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tenía una... Sí. Sí, una precisión. pequeña precisión nomás porque hay un pequeño mito en esto, ¿verdad? El ticket y la factura ambos son legales. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que la factura tiene que estar nominada a nombre de la persona y con el RUC, y eso te da derecho al crédito fiscal en el IVA y te da derecho a deducir los gastos en el impuesto a la renta? Claro. El ticket, como no tiene nombre, entonces no puedes utilizar para tu IVA. Entonces una persona que no es contribuyente de ningún impuesto, ni es de renta ni el IVA, pide ticket. a él no le interesa una factura a su nombre. Pero siempre sería conveniente que por lo menos retire el ticket, aunque después tenga que votarlo, ¿verdad? Porque de esa manera está colaborando a que el otro pague su, Evita. pague su renta. Claro. O sea, el Eso que es, para, emite. eso es para simplificar la administración Claro, pero tributaria sobre eso. ahí nomás lo que mencionábamos es que justo el que necesita, Claro. estará más, o sea, el sistema está eso- montado eso- para el que no necesita. Ese es otro tema. Es más ¿verdad? ágil para el que no necesita, ¿verdad? Cuando en Pero realidad el que ese es el necesita lo pico, que... ¿verdad? Si yo soy Claro. el que está pagando, mientras más rápido me da, mejor. Ahora, ticket Sí. o factura, yo quiero ticket, puede esperar ahí. Sí, Y le claro. vamos a dar su Exacto, ticket. No totalmente. al que quiere, justo el que va a pagar el impuesto, ¿verdad? Sí, es un poquito Sí. más lento, ¿verdad? Porque hay que darle el nombre El y nombre, hay sí. que repetirle 5 veces el RUC, ¿verdad? Porque a veces no Sí. memorizan Sí. tantos Hay números, algunos todo, negocios que pero- ya instauraron el número de, Pero no de significa cliente. que sea ilegal la emisión del ticket. Claro. Eso más quiero. No, Mariana. totalmente. Quiero volver nomás un poco al tema del, porque ya lo mencionaba el doctor Ramírez, el tema de la calidad del gasto. Sí. Es decir, ¿cómo se plantea eso en la mesa? Porque yo veo, de lo que leo un poco, digamos, de las reacciones de las redes sobre todo y de las distintas personas que están opinando, ahí está un poco siempre la resistencia en el aumento, digamos, ya sea de la base contributiva, porque de todos modos van a tributar los que nos tributan, o de algún tipo de porcentaje, en la falta de retorno. Entonces, Sí. ¿cómo se plantea eso en la mesa y sobre todo qué es lo que Entendemos argumentan desde el gobierno? Y digamos? suscribo plenamente lo que dice el doctor Ramírez. O sea, no podemos no estar de acuerdo en que queremos una mejor infraestructura, una seguridad, una infraestructura vial. Todos absolutamente de acuerdo. Salud, educación. Simplemente tengo que repetir, ¿verdad? Nosotros estamos en una mesa técnica de impuestos. También estoy de acuerdo con el doctor con la parte del IPS, ¿verdad? Pero tampoco es parte de nuestro trabajo. Nosotros estamos trabajando en una mesa técnica para modificar básicamente la ley 125 y sus modificaciones posteriores. Ese es nuestro trabajo. Y en la mesa discutimos, hoy lo hacíamos, estamos de acuerdo en que queremos un gasto mejor, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que hay que, requerir más del gobierno que brinde los servicios que la sociedad requiere y por la que estamos pagando los impuestos. Y estamos también de acuerdo en que es difícil pedir más a la gente que ya está pagando los impuestos. Entonces hay que buscar ampliar la base imponible, hay que buscar mejorar la tecnología. La administración tributaria ha dado pasos importantes, pero hay todavía pasos que tiene que dar. La facturación electrónica creemos que va a ser un instrumento importante para los controles, pero en Paraguay la facturación electrónica tardaría 5 años. Por lo menos. En otros países, puedo citar nombres porque hace poco estuvimos en una conferencia, Australia tardó 15 años, Brasil tardó 10 años. En Paraguay creemos que vamos a tardar 5 años porque ya recogemos la experiencia de otros países, no cometemos los mismos errores, entonces, pero eso va a ser un gran aporte a ese proceso de formalizar la economía y que terminemos pagando todos, ¿verdad? Pero hay que entender que es un proceso sobre el que tenemos que transitar necesariamente.
pero era necesaria la reforma. Pero Sí, Rubén, obviamente se está hablando de mejorar la calidad de gastos. Sí. Que lo que pasa es que se da la reforma primero y después, después vendría el mejoramiento de la calidad de gasto. Y en esta discusión, por ejemplo, está esto del impuesto a la renta personal. Sí. Estuvo acá el viceministro de Hacienda, Colmán. Sí, sí. Humberto. Humberto Humberto creo que- Colmán. Viceministro de Entonces le Economía. consultamos concretamente sobre la IRP, cuál es el sentido, es formalizador, y él decía, mira, ya no sé si es formalizador. Acá es una figura sui generis, la de ser impuesto formalizador. En otras partes del mundo es un impuesto recaudador. O sea, es el Sí, es espíritu, recaudador. es el espíritu, ¿no? Ahora, estamos hablando de impuestos que van a dejar de ser formalizadores a recaudador. ¿Y qué pasa con el tema del gasto? ¿Me entendés? A eso voy. Yo creo No. que es la preocupación ahí de algunos sectores. Claro. Perfectamente entiendo, Pedro, tu cuestión. Y nosotros lo que estamos señalando es que el impuesto a la renta personal fue originado con el propósito de formalizar la economía. Recordemos que hubo 3 grandes reformas fiscales en nuestro país, la última El 2013. 2013, y en ese contexto hubo un acuerdo en el sentido que el impuesto a la renta personal es un impuesto que busca la formalización y es una fórmula que permite la inclusión y de hecho ha generado una recaudación mucho más amplia desde el 2013 a esta parte. Ahora bien, el impuesto a la renta personal incluye una serie de exenciones fiscales. Estas exenciones fiscales fue abusada por muchísimos contribuyentes para eludir y evadir impuestos. Ahora bien, lo sensible para nosotros es que al abordar esta reforma fiscal hayan algunos ajustes que tengan efectos que no son deseados para el funcionamiento de la economía. Ejemplo, si se retira, como lo han anunciado y se ha trasladado a la opinión pública, el impuesto, digamos que el incentivo al ahorro a través de la inversión de bonos o inversiones en el sector financiero, ahí sí nos afecta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar un mensaje erróneo a la ciudadanía. Paraguay es uno de los países que menos ahorro tiene. Y generalmente ese ha sido un elemento de motivación para que el ahorro se produzca. Y ustedes pueden considerar contradictorio, es decir, el Banco Central baja la tasa para que la gente invierta más. Pero si a mí me van a cobrar el 8% sobre, pongamos, una tasa del 5% de mi rentabilidad de inversión en bonos o acciones, y esta la puedo deducir solamente a su venta, es decir, si yo no tengo esa ecuación, no la voy a poder recibir a mis beneficios. Lo que estoy haciendo es disminuir sustantivamente mi rentabilidad. Y la gente que tiene el capital mayor, lo que va a hacer es adquirir divisas extranjeras más fuertes, el dólar, por ejemplo, o va a depositar sus recursos, habiendo tributado la totalidad en el país, en otros países, donde hay mayor seguridad. El bono del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, está pagando entre 2.25 y 2.50 de acuerdo al plazo. Entonces, nosotros estaríamos pagando mucho menos en guaraníes, y al que se le suma una devaluación del 10% entre el año pasado y el 3% en este trimestre, tenemos una inflación del 4%, más el 8% que tengo que descontar sobre esa rentabilidad que voy a tener. Entonces, allí cuando abordamos estas cuestiones son peligrosas. La segunda cuestión que señalamos es que no tiene que haber discriminación en cuanto a la aplicación del impuesto. Todos los sectores tenemos que pagar idéntico impuesto. Pero tampoco es deseable de que Paraguay aplique impuesto a la exportación, porque ahí vamos a estar exportando impuestos y eso está penalizado en las reglas comerciales internacionales. Yo era viceministro de Economía e Integración cuando Paraguay recibe la visita
del director general de la Organización Mundial del Comercio. Dionisio Borda era el ministro de Hacienda en ese momento, y discutimos sobre la necesidad de que Paraguay levante el impuesto a la exportación de cereales, soja principalmente. Y allí es donde encontramos que si Paraguay aplicaba ese tipo de impuestos, en primer lugar, puede tener retaliaciones. El caso de la Argentina es uno de ellos, donde ellos aplican retenciones a la exportación de soja. El caso argentino es cuando ellos en el primer trimestre del año pasado estaban creciendo a 3.7%, hicieron el blanqueamiento de capitales e inmediatamente en el mes de marzo aplicaron el impuesto al ahorro. ¿Qué sucedió con el tipo de cambio? ¿Qué sucedió con el dólar? ¿Y dónde está la economía argentina hoy pagando una tasa de 66% esta mañana? Con un dólar a 43 hoy. Es decir, son efectos en la economía que pueden tener un impacto sumamente negativo queriendo hacer el bien. Y sobre esas cuestiones nosotros llamamos la atención por una parte. Pero sí tiene que haber un vínculo necesario para que nuestro país deje de tener una política que aliente, una política pública, económica, fiscal o tributaria, que aliente el sistema prebendario y clientelista, donde el Estado es el principal contratista del capital y el talento humano nacional. Entonces, es allí donde tiene que ser una premisa que estamos promoviendo. Enrique, si me permitís, vamos a hacer una pequeña pausa, después me tengo que Quería comprometer un poquito con explicar Felipe. el diseño de cómo hoy estamos planteando el Y impuesto a la renta después personal. yo sé que Felipe también tiene una pregunta que tiene que ver para nosotros que somos parte del 36%, ¿verdad, Felipe? Sí. La clase media. Mariana, por favor. Vamos con un buen consejo, ¿eh? Para hablar de buenas oportunidades, por supuesto, siempre está Bristol con el Huawei Week. Aprovecha las mega ofertas a precios increíbles con descuentos de hasta el 50% en todos los productos de la marca Huawei, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Celular Huawei i9, precio normal, 18 cuotas de 200.000 guaraníes. Y ahora en el Huawei Week, 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, estamos volviendo mañana en infosnegocios.com.py. Texel inicia comercialización de carne ovina certificada. El Mercosur es la quinta economía mundial, pero con tareas pendientes, ¿sí? En estos 28 años de vigencia. ONGs y organizaciones civiles buscan mejorar la transparencia municipal. Todo esto en infosnegocios.com.py. Y ustedes saben que el 13 de abril pueden estar en el hipódromo de Palermo, en Buenos Aires, para el concierto de Pablo Alborán. Porque Radio Disney te lleva a Buenos Aires a la primera fila del show de Pablo Alborán. El 13 de abril en el hipódromo de Palermo y vas a estar más cerca que nunca de tu artista favorito. Ya sabes, escucha la 96.5 Radio Disney y entérate de cómo participar. Vamos con Felipe, porque si no nos quedamos sin tiempo, por favor. Sí, Enrique, en el fondo, una reforma tributaria son más impuestos. ¿Perdón? Siempre. Son más impuestos, digo, una reforma tributaria. Uno No. le podés ni poner una mano de pintura, de chapería, si querés, ¿verdad? Pero son más impuestos. No más impuestos en términos nominales, o sea, la misma cantidad de impuestos. Lo que estamos Claro, haciendo es un simplemente en algunos tecnicismo. casos es denominándole de alguna manera y desgregando un impuesto. Por ejemplo, el IRASI. En cristiano, ¿qué es desagregar, por ejemplo? Y separar. Bueno, Teníamos lo que son las rentas. ¿son más impuestos entonces? No, a ver. Las rentas internacionales ya estaban en la ley anterior, ¿sí? Está dentro de un capítulo del IRASI. Ahora lo que hacemos es separamos, sacamos, ¿verdad? Y creamos una categoría que va a ser exactamente igual, pero se va a llamar impuesto a las rentas de los no residentes. Aquellas personas que obtengan rentas en Paraguay tienen que pagar en Paraguay su impuesto. Entonces, bajo el mecanismo de la retención. ¿Verdad? Pero por Que eso antes no para- lo pagaban, Enrique. Pero por Sí, eso- pagaban siempre. Pero pero- estaba todo dentro de un paquete. No. Estaban en Si una me estás diciendo que vas a separar. en una misma ley, una misma categoría. Bueno, IRASIS. ok. Ahí Ok. pagaban. Hoy lo que hacemos es juntamos el IRAGRO con el IRASIS, le llamamos IRE, y separamos las rentas internacionales. Las rentas internacionales son aquellas personas que residen en el exterior, pero que generan renta en Paraguay. Entonces, hay un criterio a nivel mundial que el lugar donde se genera la renta, ahí se tiene que pagar.
Ejemplo, vino Osorio, el más no muy bien recordado El técnico seleccionador, Juan ¿verdad? Carlos. Bueno, él no residió en Paraguay, pero él pagó su impuesto bajo los mecanismos de la retención. La APF le dice, usted llévese tanto, pero deja acá para el fisco paraguayo. O sea, ocurre eso, viene un artista, Luis Miguel, tiene que dejar su impuesto en Paraguay. Entonces, no se está aumentando eso, ¿verdad? Si me permite un poquito, quería conceptualizar cómo está hoy diseñado en esta mesa técnica el impuesto a la renta personal. Vamos a crear dentro de la renta dos categorías. Básicamente, lo que se generan por salarios, servicios personales, ¿verdad? Llamémosle salarios, sueldos, jornales, honorarios, ¿sí? Y otra categoría que son las ganancias de capital. Acá límites de deducibilidad no hay, prácticamente todo. Bien documentado es todo deducible. Con respecto a la ganancia de capital, lo que explicaba acá el doctor es las inversiones en acciones. ¿Se va a permitir la deducción? Sí se va a permitir la deducción. Ya lo que no se va a permitir es lo que ocurrió ahora con esta nueva ley, con esta ley vieja, perdón, de que se deducía 2 veces en la compra y en la venta. Y eso es una doble deducción que estaba mal porque el sistema estaba mal diseñado. Estamos hablando de una ley que se diseñó en el 2004, nuestro impuesto a la renta personal. Ese impuesto se diseñó en el 2004 con la ley 2421. Tardó mucho tiempo en entrar en vigencia, finalmente entró en vigencia en agosto del 2012. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y lo que se está discutiendo, ¿en qué momento se permite al contribuyente deducir su inversión en acciones, por la compra en acciones? Que para nosotros los contadores eso sigue siendo, digamos, mutar un activo por otro activo. Digamos, o sea, tenía dinero, entrego dinero y me entregan acciones a cambio. Entonces, la propuesta mayoritaria es permitir la deducción del 50% en la compra y la deducción del otro 50% en la venta, con lo cual quiere decir que se termina deduciendo el 100%. Lo que pasa, Enrique, es que inversión. las dos mesas, perdón compañero, las dos mesas, tanto la de mejorar la calidad del gasto, pero puedo poner un nombre si querés, y la de ustedes, iniciaron al mismo tiempo. Ahora, la de ustedes terminó. Y casualmente la de mejorar la calidad del gasto se va a pensar si en septiembre, octubre, dijo el ministro Bueno, de Hacienda. no me imputen a mí esa No, responsabilidad. no te estoy imputando, te estoy contando las realidades, son Sí, hechos. yo sé esa realidad. Ahora, también. ¿a qué voy? Es inadmisible que te planteen una cosa sin la otra. Inadmisible. Puedo estar de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero no resuelve. puedo hacer nada. Ahora, Yo No, está de bien, acuerdo pero contigo. inadmisible. Sí, sí. ahí yo tengo una pregunta sobre el diseño del impuesto a la renta personal. Sí. Dijiste que va a haber una redefinición de la base imponible, ¿verdad? Es decir, las personas que ganen Más de 80 millones. más de 80 millones de guaraníes, que son 6 millones de guaraníes mensuales, con 13 salarios, Claro. van a pagar ¿Qué es lo que más o menos tenemos impuesto a hoy la como, renta como piso? como piso. Lo que nosotros decimos es que una persona que gana 6 millones de guaraníes por mes, difícilmente vaya a tributar. No va a tributar. Ok, pero sí va a tener que pagar. ¿Cuánto ustedes cobran en el servicio contable a un cliente? 300, 500 mil guaraníes. Libre juego la oferta y la demanda, ¿verdad? Depende un poquito también de la dimensión del trabajo, ¿verdad? Hay gente Pero que están 350 y Sí. 300 mensual. Sí. Por ahí, mensual. sí. Mensual. va a depender un poquito sobre todo Estamos hablando de la casi- cantidad de papeles que tengan sus gastos. Porque Pero- También el a ver, volumen, ¿eh? no, depende y- del volumen. A ver, Como para, cualquier Si trabajo. uno para un gana salario, 80 millones al para un año, salario de 6 digamos que- millones al año, el trabajo, no estoy diciendo que el trabajo de los contadores no valga, pero digamos, Claro. el trabajo es relativo, porque Mira. uno con 2 veces en el supermercado al mes tiene casi 3 millones de guaraníes y la diferencia entre algunos gastos. No, Ahora, vos sabés va que- a gastar cargar- casi 3 millones en contador al año. Le agregás A eso- a 3 eso millones y es lo que medio estoy ¿eh? diciendo. en contador. Claro, más o ¿cómo te menos. estoy diciendo? O sea, le agregás. Por eso yo señalo que tiene. Puede hacerlo va a tener- solo si quiere, ¿eh? El sistema Sí, fiscal. Bueno, poder. A ver, puedo Le hacerlo va a solo llevar así como una uno puede carga. educar solo a su hijo, pero Claro. va a mandar a la escuela, Claro. ¿verdad? O sea, Solo que hay riesgo, ¿verdad? En todo sí, caso. claro, ¿no? Y bueno, ahí está. Anda que los contadores, perdón, les quiero a todos los contadores, pero anda que van a dejar que todo el mundo pueda hacer solo. Algo se va a meter, se va a apretar y Claro. necesitamos los contadores. De hecho, Perdón, quería que sea obligatoria la firma. Ahí en la No es cosa. obligatoria la firma. Ya no, Todavía. bueno. No es obligatoria la Había firma. Las intención. personas, O sea, en ninguna norma tributaria se establece la obligatoriedad de la firma del contador. La firma del contador se establece por otra norma que tiene otro carácter que la ley del comerciante, pero- que tiene un carácter A ver, mercantil, pero acá no uno- se habla. Uno puede ejercer su defensa en un juicio, pero no lo va a hacer porque necesita un abogado por más de que Claro. sepa que yo Hay- soy hay inocente, diferentes- ¿verdad? hay Como que prefiero diferentes educar a tu hijo en protocolos, casa, uno- ¿verdad? Y Claro. si hay algunas cosas que vos necesitas un profesional, ¿verdad? Sí. Yo sé cortarme la uña, pero si me puede alguien como Pedro que me haga las uñas toda la semana, me voy a ir. ¿verdad? Pero Pero- que Yo pido factura, Mi llamada de atención es que, considerando lo que significa hoy la carga de esas Sí. personas que se enfrentan en un escenario de economía compleja, además,
tener una carga de costos adicionales porque no todo el mundo tiene la capacidad intelectual de producir un documento para presentar y esa es una realidad. Si ganas 6 millones el al mes, tiempo. es la mitad de tu aguinaldo que va a pagar para contador. Así es. Entonces, lo Lo que yo hacemos digo es nosotros. que, bueno, revisemos esos elementos que tienen que ver cómo nosotros vamos a afectar a un segmento que nos preocupó considerablemente en la Cámara de Anunciantes cuando recibimos recientemente al director de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría de Planificación, la información de que el 90% de los paraguayos gana menos de 4 millones Claro. por mes Por ahí. y prácticamente el 80% está ganando alrededor del salario mínimo. Eso no incluyó el análisis que está en la página web de la Dirección de Encuestas, Censos y Estadísticas. Está en la página web donde no incorpora a 3 sectores. El sector financiero, porque este se ocupa el Banco Central del Paraguay, el sector agrícola, porque está el Ministerio de Agricultura, y el sector público, porque es la Secretaría de la Función Pública. Pero por eso hicimos un convenio para tener toda la información junta y adecuada y entender, bueno, nosotros tenemos que generar condiciones para que el ciudadano paraguayo tenga acceso de mejor remuneración. Y creemos, por lo tanto, de que con una reforma fiscal estructurada, ordenada, se puede ir generando una reforma que produzca, no solamente la reforma fiscal va a ser el resultado de eso, pero sí, si vamos ordenando la calidad del gasto y cómo vamos a invertir Claro. esos recursos adicionales ahí que se está- recaudan. Es parte de lo Esa que es la clave. mencionan, es parte de lo que El tema de mencionan gastos. ustedes. Y le hago una pregunta. Si yo estoy pagando un plan de teléfono Sí, de 100.000 al mes, sí. y esto no está funcionando. No, pero no está funcionando. No, me quedo sin saldo, estoy acá, llamo, no puedo. Y me dice la empresa, miren, acabamos de revisar esta cuestión y creemos que a partir de ahora tenés que pagar 10% más, pero vas a tener el mismo servicio. Entonces uno dice, la pucha, para revisar el precio, revisar el servicio. Y lo mismo pasa con la mayoría de la gente cuando se habla de reforma de impuestos. Revisar en qué Claro. estás gastando y después vamos a ver cómo seguimos cobrando. Te pongo Yo un creo que se ejemplo. tiene que transformar unas cosas así, pero si no transformar lo otro... ¿Viste, pero- ¿Viste el tema de China? En China también está en un proceso de desaceleración de su economía. Esto es fruto de la guerra comercial con Estados Unidos. Y en lugar de poner más impuestos, abaratan los impuestos, abaratan los créditos. O sea, tiene un comportamiento total y absolutamente distinto al nuestro. Lo que nosotros hacemos acá es hablamos de más impuestos, porque de eso se trata. Cambiamos algunos impuestos que iban a ser para formalizar, para ser los recaudadores. Incluso alguno por ahí se está tentando en grabar las exportaciones. O sea, todo al revés. Es tan difícil, por ejemplo, en lugar de aumentar impuestos, bajar, digo yo. Eso sí tenés en claro en qué gastás. No sé, ¿qué me decís vos? Estoy equivocado. Soy No, muy ok. inocente. No. Lo que quiero nomás precisar que las exportaciones, por lo menos en la mesa, no está grabada la exportación. Esa es una tiene buena noticia, Eso muy tiene que buena quedar noticia. bastante bien ya. claro. Ok. Se va a tratar de que, digamos, al no residente se le haga la vida simple para que pueda pagar sus impuestos acá, ¿verdad? Se piensa en eso ahora. Ajá. Con respecto a los 80 Al millones, residente también. es un poquito más de lo que hoy es como piso, que tanta polémica también generó, ¿verdad? ¿Cuál sería un monto mínimo para que la gente entre al sistema que no va a pagar el impuesto? Porque en este nivel sus rentas y sus gastos se equiparan, o en algunos casos incluso los gastos son mayores que las rentas, Claro. pero para que participe en el proceso de formalización. Porque también a un momento si establecemos un monto único sobre el ingreso, 2%, ¿sí? No van a necesitar contador, pero no Pero coayuda en pidiendo- el proceso de pidiendo formalización. ticket, Sí. está entrando de manera indirecta al sistema. ¿Cómo? Pidiendo el ticket al supermercado, él está entrando de manera indirecta al sistema, obligando a que el vendedor tenga, o sea, si nosotros le vemos un incentivo Claro. al tiquero, al que pide ticket no necesita factura, que hoy no está tributando, aunque, ¿verdad? Se liman los dientes la gente tributacional, ¿cómo podemos hacer para que te gane 5 entre? Podemos verle algún tipo de incentivo a fin de mes, qué sé yo, reducción de 1% en el impuesto inmobiliario si es que trae algún tema de contabilidad o sus tickets o algo.
Porque si lo vamos a cobrar impuestos, lo único que estamos haciendo es que estamos forzando que compre el jabón en polvo en la calle. Perdón, todo un detalle más. ¿Cómo es que siempre que se habla de reforma, yendo a lo que decía Pedro, tenemos que encontrar la forma con tecnicismo de por medio? Porque si alguien paga más o alguien que no pagaba paga, igual hablamos de más impuestos, digamos, para mí en términos simples. Por lo Hablamos de menos para mayor mí. recaudación por lo menos. Claro, por lo menos Hablamos mayor de mayor recaudación, recaudación. exacto. Entonces, Claro, por lo menos- ¿por qué de repente es tan difícil ver alianzas o algún tipo de ingeniería, digamos, que permita tal vez recaudar más o mejor sin tener que ir a la Es que modificación de las sin tasas? más impuestos o se de puede la- recaudar mejor si hay más del Claro. 40% de evasión. Y por eso. Por ejemplo, con los estímulos, ¿verdad? Que es algo que Claro, hay quedará que- para otro programa. Hay que formalizar la economía, ¿verdad? El 40% es un dato, yo por lo menos no tengo ese dato, pero la gente dice que más o menos por ahí estamos, ¿verdad? Entonces significa una administración más eficiente, más tecnología, es un proceso, se está en ese camino, ¿verdad? Pero no es tan fácil llegar, digamos. a Lo eso que de pasa las es que el 8 de la proceso mañana. Y la una discusión va a cosa- ser siempre... es muy lento para el proceso, para cobrar son rápidos, pero son La rápidos. discusión va a ser siempre o la gallina, ¿verdad? No, pero- Lo que pasa no es que en el termina proceso, servicio. ¿sabes qué pasa, Enrique? En el proceso da la impresión que salimos a cazar en el zoológico. No, lo que pasa es que Yo la con- discusión yo con- siempre es el pero huevo o la yo conozco gallina, esa pero frase termina pagando los porque dos, lo ¿verdad? dijo una vez en el diario y al día siguiente salió, después se hizo popular esa frase. No, pero ¿verdad? digo nomás, la Sí, discusión porque del así. huevo o la gallina, pues siempre terminamos pagando los dos nosotros. El huevo y la gallina, ¿verdad? Lo que pasa es que Y el queso cuando- y después el avesán, ¿verdad? El problema justo, Toto, es que cuando uno paga siempre, el que paga la fiesta Claro. y todo el mundo dice, bueno, tu fiesta tiene que tener tantos globos, Sí. etcétera, no es agradable. Les voy a dar ejemplos. La economía paraguaya es de mercado, pero administrada por el Estado. El 14% del Producto Interno Bruto es integrado por empresas del Estado. Es decir, el Estado tiene el monopolio de energía, pero el privado tiene que invertir en generadores porque la calidad de entrega de la Bitcoin. energía no es suficiente, se corta la luz y hay que producir. Pagamos el agua de saneamiento, se corta el agua de saneamiento, tenemos que hacer pozo artesiano, tenemos que ver cómo generamos esos recursos. Nosotros tenemos, este Estado paraguayo, me decía una alta autoridad extranjera, es compleja de entenderla, porque exige al privado tener previsión social y seguro médico del Estado. Que no funciona. Y el Estado tiene seguro privado. Sí. Vamos a ver el Senado, vamos a ver otros ámbitos donde tienen seguro privado. Es decir, Hacienda, ¿verdad? Hacienda. Bueno, les Por agradezco ejemplo. a los, Enrique Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Imagínate, estamos hablando de plata, ni siquiera es nuestra, ¿verdad? No, Claro, a la larga va a ser tuya. No, pero digo, todavía no, ¿verdad? Pero estamos espera hablando de nomás. plata. A ustedes dos sí A están, todos nos ha ustedes tocado. dos están ahí muertísimos los dos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a hablar de Bayash, la moto más vendida del mundo. Llega a Paraguay, tecnología patentada de la India para rendimiento, durabilidad y potencia. Seguimos en nuestras redes sociales como Bayash PY. Representa y distribuye Asunción Motorsports S.A. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, nos estamos retirando. Chao. Chao, Chao, hasta chao. mañana. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the end, so leave them for another day.